Bienvenida a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de unas moléculas que, bueno, son absolutamente esenciales para la vida. Son los catalizadores biológicos que hacen que todo, de verdad todo, funcione dentro de nosotros. Las enzimas. Para guiarnos tenemos principalmente textos de bioquímica y biología molecular que nos dan una base muy sólida sobre qué son y cómo operan. Y vamos a complementar con material sobre su papel, por ejemplo, en el metabolismo y, sobre todo, su importancia en la medicina, tanto para diagnosticar como para tratar enfermedades. La misión de hoy es entender por qué estas moléculas son tan cruciales. Así que acompáñenos a desglosar qué son las enzimas, cómo hacen su trabajo con una precisión que de verdad es asombrosa y cómo su actividad nos mantiene con vida. Perfecto. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es exactamente una enzima? Pues mira, los textos las definen como catalizadores biológicos, y esto es clave, casi siempre de naturaleza proteica. O sea, proteínas. Exacto. La gran mayoría son proteínas. Y son esenciales porque las reacciones químicas en nuestras células a la temperatura y pH de nuestro cuerpo, Unos 37 grados, pH neutro. justo. En esas condiciones, las reacciones serían increíblemente lentas, prácticamente no ocurrirían. Las enzimas hacen que las necesidades del metabolismo sean compatibles con las condiciones tan suaves que hay dentro de una célula, Oye, y hay un dato que ilustra su poder que de verdad me voló la cabeza. el de la ureasa. La fuente menciona que en 1926 Sumner la cristalizó y vio que acelera la hidrólisis de la urea 10.000 billones de veces. 10 a la 14 es un número que es difícil hasta de imaginar. Sin esa enzima, esa reacción, para fines prácticos, no existe. 10.000 billones de veces. O sea, la eficiencia catalítica es brutal. Entonces, no solo aceleran, sino que lo hacen de una forma masiva. Y además son súper específicas, ¿cierto? Correcto. Tienen una especificidad altísima, tanto para el tipo de reacción que catalizan como para el compuesto sobre el que actúan, que llamamos sustrato. Ajá. Y un punto fundamental. Como cualquier catalizador, no alteran el equilibrio final de la reacción. Solo aceleran la velocidad con la que se alcanza. O sea, no cambian el qué, sino el cuándo. Ok, aquí es donde se pone de verdad interesante. ¿Cómo logran esa velocidad? El concepto clave que aparece en todas las fuentes es la energía de activación. Exacto. Piénsalo como una barrera. Es una barrera energética que el sustrato tiene que superar para poder convertirse en producto, como empujar una roca por una colina para que pueda rodar por el otro lado. Y lo que hacen las enzimas es hacer la colina más pequeña. O mejor dicho, construyen un túnel a través de ella. Funcionan disminuyendo esa barrera, esa energía de activación, y lo hacen en una zona muy específica de su estructura tridimensional que se llama el centro activo. El centro activo. Ahí es donde pasa todo. El sustrato se une a este centro activo y la enzima estabiliza algo que llamamos el estado de transición, que es ese punto intermedio de altísima energía, la cima de la colina. Al estabilizarlo, facilita que todo se convierta en producto. Y para explicar cómo ocurre esa unión, las fuentes mencionan dos modelos. El primero, el de llave y cerradura, que propuso Fisher por allá de 1890. Suena bastante intuitivo. Sí, y fue una idea genial para la época. Postulaba que la forma del centro activo era perfectamente complementaria a la del sustrato, como una llave que entra en su cerradura. Pero es un modelo un poco rígido, ¿no? Demasiado rígido. Por eso ya en 1968, Koshland y Neat propusieron otro modelo, el de ajuste inducido. ¿Que también le dicen guante y mano? Exacto, es mucho mejor analogía. Este modelo sugiere que el centro activo no es rígido, sino que cambia su forma, su conformación, al unirse al sustrato para lograr una mejor complementariedad. Ah, o sea que no es una estructura estática. Para nada. Esa deformación, esa tensión en los enlaces que provoca la enzima al abrazar al sustrato, es de hecho una de las fuerzas que impulsa la catálisis. Es como si la enzima moldeara activamente al sustrato para transformarlo. Entendido. Y bueno, hay más de 2.000 enzimas catalogadas. Para poner un poco de orden, la Comisión de Enzimas las divide en 6 clases principales, según la reacción que catalizan. Correcto, son 6 grandes familias, por así decirlo. No tenemos que recitar la lista, pero ¿podrías darnos un par de ejemplos para entender los trabajos que hacen? Claro, es lo mejor.
Pensemos, por ejemplo, en las oxidorreductasas. Su nombre lo dice, se encargan de reacciones de oxidación-reducción, que son fundamentales para obtener energía. Ok, las de la energía. Y luego están las transferasas, que, como su nombre indica, transfieren grupos químicos de una molécula a otra. Son como mensajeros moleculares. Y las que rompen cosas. Esas serían las hidrolasas. Usan una molécula de agua para romper enlaces. Son el equipo de demolición y reciclaje. Piensa en las enzimas del estómago que digieren las proteínas. Y las que las construyen, las que unen, serían las. Las ligasas. Ellas forman enlaces, unen dos moléculas. Son el equipo de construcción. Y luego están las isomerasas, que reorganizan. Y las liasas, que rompen enlaces pero sin agua. ¿Ok? Súper claro. Exacto. Ahora, otra cosa. No siempre actúan solas. Muchas necesitan ayudantes. Los textos hablan de cofactores y coenzimas. Así es. Muchas enzimas son lo que llamamos proteínas conjugadas. Tienen una parte que es proteína, la apoenzima, y una parte que no lo es, el cofactor. ¿Y juntas? Juntas forman la holoenzima, que es la enzima completa y activa. La apoenzima sola, la parte proteica, a menudo no puede hacer nada. ¿Y estos cofactores qué son? Pueden ser cosas tan simples como iones metálicos, como el zinc o el magnesio. O pueden ser moléculas orgánicas más complejas. Y a estas es a las que llamamos coenzimas. ¿Y de dónde vienen esas coenzimas? Porque eso me pareció fascinante. Aquí es donde la bioquímica se conecta directamente con la nutrición. Muchas de estas coenzimas se sintetizan a partir de las vitaminas que comemos, sobre todo las hidrosolubles del complejo B. No puede ser. O sea, las vitaminas son como materia prima para las herramientas de las enzimas. Justo así. Esto conecta directamente lo que comes con la función de tus células a nivel molecular. Si te falta una vitamina, a tus enzimas les falta una herramienta clave y todo el metabolismo empieza a fallar. ¡Wow! Eso le da otro sentido a comer bien. Bueno, que una reacción ocurra muy rápido está genial, pero a veces hay que poder frenarla o ajustarla. ¿Cómo se regula la actividad de estas máquinas? Existen varios mecanismos y son increíblemente elegantes. Uno de los más importantes es la regulación por efectores. Hay moléculas que pueden ser inhibidores o activadores que se unen a la enzima y, pues, disminuyen o aumentan su actividad. Un ejemplo que mencionan mucho es la retroalimentación o feedback. Es un sistema de una lógica aplastante. Imagina una ruta metabólica, una línea de producción, donde A se convierte en B, luego en C y al final en F. ¿Ok? El producto final, F, puede actuar como un inhibidor de la primera enzima de la vía. Si se empieza a acumular mucho F, la producción se detiene sola. O sea, el producto final le dice al primer obrero de la línea, oye, ya hay suficiente, para un poco. Exactamente. Es un sistema de control automático para evitar el desperdicio de energía y recursos. Brillante. También se habla de la modificación covalente, como la fosforilación. Sí, ese es uno de los mecanismos más versátiles. Es como un interruptor de encendido y apagado. Consiste en añadirle o quitarle un grupo fosfato a la enzima. ¿Y eso la activa o desactiva? Correcto. Y este proceso, que lo hacen otras enzimas llamadas quinasas y fosfatasas, suele estar bajo control hormonal. Permite que el organismo ajuste su metabolismo a gran escala en respuesta a señales. Fascinante. Y hay un último mecanismo que parece más drástico, la activación de zimógenos. Esto es un sistema de seguridad. Pensemos en las enzimas digestivas del estómago, como la pepsina, que son superpotentes. Sí, podrían ser peligrosas. Claro, si se fabricaran ya activas dentro de la célula que las produce, la digerirían desde adentro. Sería un desastre. Se autodestruiría. Exacto. Entonces, la solución es sintetizarlas como precursores inactivos, más grandes, los zimógenos. Es como una granada con el seguro puesto. Ah, Y solo se activan cuando llegan al lugar correcto, en este caso el estómago, mediante un corte que les quita el seguro. Es un interruptor de un solo uso, irreversible, que garantiza que solo actúen donde y cuando deben. todo este control es la base de todo, me imagino. Y esto nos lleva a la relevancia clínica. Los niveles de ciertas enzimas en la sangre son indicadores de salud muy, muy importantes. Definitivamente. Las enzimas son unas chivatas excelentes. Cuando hay un daño en un tejido, las células de ahí se rompen y liberan sus enzimas a la sangre. Como una fuga. Exacto.
Por ejemplo, si un análisis de sangre muestra niveles elevados de amilasa y lipasa, que son enzimas pancreáticas, es una señal muy fuerte de que puede haber una inflamación del páncreas, una pancreatitis. Medir su actividad es una herramienta de diagnóstico fundamental. Y más allá de diagnosticar, ¿se usan como tratamiento? Sí, aunque tiene sus retos. Una estrategia es la sustitución enzimática. En enfermedades como la de Gaucher, donde falta una enzima, se le puede administrar al paciente una versión hecha en laboratorio. Le das el trabajador que le falta a la célula. Justo. Y también se usan inhibidores como fármacos. Por ejemplo, en pacientes diabéticos se usan medicamentos que inhiben a una enzima intestinal, la glucosidasa, para reducir la absorción de glucosa. O sea que muchos medicamentos que usamos son en realidad inhibidores de enzimas. Muchísimos. O mira la estreptoquinasa, una enzima que disuelve coágulos. Se ha usado para tratar infartos de miocardio. Su potencial farmacológico es enorme. Entonces, resumiendo, las enzimas no son solo un concepto de un libro. Son las trabajadoras incansables que orquestan la sinfonía de la vida en cada célula, regulando todo, desde cómo digerimos la comida hasta cómo se replica nuestro ADN. Su velocidad, su especificidad y su regulación son literalmente la base del metabolismo. Y su estudio no solo nos ayuda a entender la vida a un nivel fundamental, Sino que nos da herramientas poderosísimas para diagnosticar y tratar enfermedades. Demuestra cómo la investigación más básica, en bioquímica, se traduce en avances médicos que salvan vidas. y para quedarnos pensando, una de las fuentes menciona algo que suena a ciencia ficción. Los apsimas son anticuerpos diseñados en laboratorio para que tengan capacidad catalítica, para que actúen como enzimas. Sí, y eso abre una puerta a un mundo de posibilidades. Si podemos diseñar anticuerpos para que se peguen a casi cualquier molécula que se nos ocurra, Y además darles el poder de catalizar una reacción. ¿Qué podríamos hacer? exacto, podríamos crear enzimas a la carta para degradar plásticos. O para reparar tejidos con una precisión que hoy ni imaginamos. La ingeniería de estas nanomáquinas biológicas apenas está en pañales y su potencial para reescribir las reglas de la química y la medicina es, bueno, simplemente asombroso.